Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este webinar organizado por WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, sobre periodismo LGBTQ+, y la lucha contra la desinformación en América Latina. Mi nombre es Stephanie Brewer, soy directora para México en WOLA y hoy voy a acompañarlas como moderadora de esta conversación. Voy a dar un breve mensaje en inglés para nuestro público que necesita interpretación al inglés. Hello, welcome to our English-speaking audience. If you need interpretation, please go to the bottom of the Zoom screen. You'll see a little globe, and you can click on that and choose the English channel to hear this webinar in English. Bueno, este webinar forma parte de nuestra serie de contenidos Orgullo 2026, con la que desde WOLA celebramos los logros y reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las comunidades LGBTQ en América Latina. En la región, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de narrativas sobre estas comunidades. Sin embargo, la desinformación, los estereotipos y la invisibilización siguen siendo obstáculos persistentes para una representación justa y digna. Por eso hoy queremos explorar el periodismo LGBTQ como herramienta de resistencia, representación y construcción de verdad. Me acompañan hoy tres periodistas extraordinarias de la región. Nuestra primera panelista es María Mercedes Acosta, periodista colombiana y parte del equipo de Sentido, un medio especializado en periodismo LGBTQ en Colombia, que ha sido clave en la visibilización de las comunidades queer en el país. También nos acompaña Catalina Ruiz Navarro, periodista y escritora colombiana, cofundadora de Volcánicas, medio feminista e interseccional que desde Colombia y México ha marcado agenda en temas de género, sexualidad y derechos humanos. Y finalmente, María Eugenia Ludueña, periodista argentina y cofundadora de Agencia Presentes, una agencia de noticias LGBTQ con alcance regional que lleva años documentando la realidad de las comunidades queer en América Latina. Bienvenidas a las tres. Y vamos a empezar con 2 o 3 rondas de preguntas para nuestras panelistas, para después pasar a preguntas del público. Entonces pueden ir preparando sus preguntas y las pueden escribir ahí en el chat de QIA de preguntas y respuestas en el Zoom. Bueno, para empezar, la primera pregunta: ¿cómo describirían el estado actual de representación LGBTQ en los medios de comunicación de sus países y en la región? Podemos empezar con María Mercedes. Gracias, Stephanie, por la invitación. Yo empezaría diciendo en esta pregunta que creo que estamos, a mi modo de ver, en un momento contradictorio, ¿no? Por un lado, pues vemos más visibilidad que antes, más personas LGBTIQ aparecen en medios, más periodistas cubren estos temas y hay más proyectos independientes produciendo narrativas al respecto, pero creo que visibilidad no siempre significa buena representación, ¿no? Muchas veces seguimos apareciendo desde 3 lugares, ¿no? Víctima, escándalo o controversia, y creo que eso limita mucho la conversación pública. Al mismo tiempo, creo que hemos visto un cambio muy importante en la ficción, ¿no? Hoy encontramos series en Netflix, en HBO, en Prime, en Disney, donde hay personajes LGBTIQ, incluso protagonistas cuya historia no gira necesariamente alrededor de su identidad de género o de su orientación sexual. Son médicos, abogados, detectives, villanos, ¿sí? Mamás, donde su orientación sexual o su identidad de género es visible, existe, pero no define toda la trama. Y esto es interesante porque la inclusión no ocurre solamente cuando las personas LGBTIQ hablan de diversidad, sino cuando aparecen hablando de cualquier tema, ¿no? Pero creo que también este avance en la ficción no siempre se traslada al periodismo, ¿no? En las noticias todavía es frecuente que las personas LGBTIQ aparezcan principalmente cuando, lo que hablaba antes, cuando hay una polémica, cuando hay una agresión o cuando hay una discusión política. Y esto se vio particularmente, digamos, en la coyuntura electoral que vimos en Colombia, ¿no? Donde todavía encontrábamos entrevistas donde se les preguntaba a los candidatos y a las candidatas si están de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, por ejemplo, como si estuviéramos frente a un tema de una opinión personal. Y en países
como el nuestro en Colombia, donde el matrimonio igualitario pues ya es un derecho reconocido hace 10 años, esa pregunta pues tiene implicaciones importantes porque son derechos que se presentan como temas abiertos a discusión, que dependieran de las preferencias ideológicas de un candidato o de una candidata o de quien ocupa el poder. Y creo que ahí el periodismo tiene una responsabilidad muy grande entre saber distinguir, por ejemplo, un debate sobre una política pública y poner en debate o en la legitimidad de un derecho que ya está reconocido, por ejemplo. Yo creo que el reto no es solamente que los medios hablen más de personas LGBTIQ, sino que cada vez lo hagan mejor, ¿no? Con contexto, con variedad de fuentes, con enfoque de derechos humanos y sin convertir su existencia en una opinión o en un debate permanente. Creo que también es cierto que el cubrimiento depende del tipo de medio, ¿no? En algunos medios tradicionales todavía pesa mucho la idea de que hablar de diversidad es militancia o activismo, mientras que reproducir prejuicios se presenta como neutralidad. Yo creo que la pregunta no es si un medio está a favor o en contra de la diversidad sexual y de género, porque ese nunca ha sido el tema. La existencia de una población no puede estar en discusión, sino si está haciendo buen o no periodismo sobre este tema, ¿no? Y aquí agregaría algo más, un aspecto que creo que va más allá de los temas LGBTIQ y que tiene que ver con la salud de nuestras democracias. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo poco críticas que se han convertido algunas audiencias frente a la información que consumimos, ¿no? Por ejemplo, si un medio publica una investigación rigurosa con evidencia que cuestiona a un gobierno, el turno, ¿no? Una buena parte de esa audiencia califica de inmediato al medio como fascista, pero si cuestiona con evidencia, por supuesto, a la oposición o a sectores conservadores o a otra parte, entonces lo acusa como de comunista, ¿no? Cada vez parece importar menos la calidad de la investigación, del reportaje, de las fuentes consultadas o de la evidencia presentada, y más si la conclusión confirma o no lo que ya creemos, ¿no? Esto creo que me parece preocupante para el periodismo porque cuando las audiencias dejan de evaluar la calidad de la información y empiezan a evaluar únicamente si esa información coincide con una identidad política, creo que se debilita la posibilidad de tener conversaciones públicas basadas en hechos. Y por último, para cerrar y darle espacio a mis colegas, creo que también estamos atravesando una transformación más profunda en la forma como entendemos el periodismo, ¿no? Durante mucho tiempo creo que existió cierto consenso sobre lo que distinguía el periodismo de otras formas de comunicación, ¿no? La reportería, la verificación de datos, el contraste de fuentes, la contextualización de la información y sobre todo la función de vigilar y controlar el ejercicio del poder sin importar quién lo ocupe. Pero creo que hoy esas fronteras son mucho más difusas, ¿no? En redes sociales, en plataformas, incluso en algunos espacios informativos, cada vez más contenidos son percibidos o calificados como periodismo, aunque muchas veces se trate de propaganda, digamos, sin evidencia o de puro entretenimiento o de opiniones como sin un ejercicio de verificación de datos. Y no hay nada necesariamente problemático en estas formas de expresión. Creo que el problema estaría más cuando dejamos de entender como la diferencia. Yo creo que una democracia necesita opiniones, necesita participación ciudadana, pero también periodismo, ¿no? Personas, medios, organizaciones cuya principal tarea sea verificar, contrastar, investigar y hacer preguntas incómodas a quienes ejercen el poder, sea quien sea. Entonces, hay otras ideas, pero lo dejaría por acá para darle espacio a mis colegas. Muchas gracias. Gracias, nos dejas un montón de reflexiones muy valiosas. Catalina, ¿estamos contigo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están acá. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo María Mercedes, eh, totalmente. Añadiría, yo creo que en los últimos años han pasado dos cosas que a mí me parecen interesantes. Una es esta discusión sobre el lenguaje incluyente y las formas en que se empieza a usar el lenguaje incluyente. Yo, la primera vez que trabajé como periodista en un periódico, recuerdo que usamos la arroba para decir todos con esa arroba. Es algo, por supuesto, que hoy se ve muy anticuado, pero eso era 2006. Y hoy, digamos que con la E hay un problema que se solucionó porque luego se pasó por la X que no se podía pronunciar en español.
aterrizamos en la E. Ahí hay una popularización de ese lenguaje que se ha dado desde creadores de contenido y medios de comunicación alternativos, que digamos que sí ha llevado a un reconocimiento y a un uso y a que muchas personas empiecen a usar el lenguaje neutro. Esto con muchas discusiones al interior del oficio, porque digamos que en el periodismo lo que se dice tradicionalmente es que mientras más sencillo sea lo que uno tiene que decir, pues mejor. Y si la gente no lo entiende, entonces no hay que usarlo. Eso es como el sentido común. Pero la gente sí entiende el lenguaje incluyente, lo que pasa es que le hace una resistencia. Y yo sí veo que hay unos cambios ahí palpables, sobre todo una evolución gramática y una evolución en la forma en que se usa el lenguaje. Por ejemplo, esto no es oficial, pero a veces la gente usa X, a veces la gente usa E, y digamos ahí ya están naciendo como dos usos no oficiales, por ejemplo, como que la X quiere decir indeterminado y la E neutro. Entonces hay unas cosas innovadoras que están pasando con el lenguaje que yo creo que en los últimos años, imagínate, si te estoy diciendo desde el 2006, estamos hablando de los últimos 20 años que se han estado dando, esto en parte gracias a la apertura que implicó que con Internet otras voces pudieran entrar a participar en esas dinámicas del lenguaje. Digamos que en Revista Volcánicas hay algo que nosotros hemos hecho nosotras somos una revista feminista y eso para nosotras significa que además de usar la perspectiva de género para investigar y contar el mundo y entenderlo, nosotras queremos trabajar y publicar cosas que avancen conversaciones, que ayuden a avanzar derechos humanos. Por eso es que además de tener perspectiva de género, decimos que somos feministas y en esa medida nosotras hemos hecho dos investigaciones muy grandes que tienen que ver con los derechos LGBTIQ más en Latinoamérica. Una que tuvo parte uno y parte 2 sobre las terapias de conversión. Nosotros tenemos una metodología que pone los testimonios en el centro. Entonces hicimos Inconvertibles parte uno, Inconvertibles parte 2 sobre las ECOSIEG, mal llamadas terapias de conversión, y cómo entender ese fenómeno, en qué consistía, cuáles eran las limitaciones. Y esto ha sido muy interesante porque ha ayudado a una campaña más macro para atender pues estas formas de tortura y prevenirlas. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de cómo el periodismo haciendo periodismo, buscando las historias, buscando la información, es una piecita de toda una estrategia más grande de derechos humanos, en donde para ser parte de esa estrategia uno no tiene que dejar de hacer periodismo riguroso, correcto, verificado. Pues no, para nada. La investigación dio lo que dio y incidentalmente esto funciona con una colección más grande de esfuerzos activistas. Y otra investigación que a mí me pareció, que me parece que fue muy interesante, fue sobre cómo llegó el terfismo a Latinoamérica, es decir, las ideas transexcluyentes del feminismo latinoamericano, cómo fue que se fueron apropiando. Entonces nosotras hicimos como una investigación para entenderlo, y una de las cosas que encontramos es que los dos focos ideológicos del terfismo son Inglaterra y España, incidentalmente los dos países cuyos imperios impusieron el género binario alrededor del mundo. Y entonces pudimos empezar a entender el fenómeno como desde lo decolonial a este binarismo de género como una forma de neocolonización que está ocurriendo, y a investigar. Por ejemplo, también nos metimos a investigar por qué alguien se hacía feminista TERF y por qué dejaba de serlo, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que encontramos es que ese conflicto de colonial era uno de los puntos de salida del terfismo, y eso es algo que a nosotras nos interesa mucho porque nosotras parte del trabajo que queremos hacer es entender cómo se están organizando estos movimientos a nivel de la región. Entonces, creo que esas son investigaciones que necesitan medios especializados que pueden entender y poner el foco en estas cosas. Y en esa medida, yo quisiera cerrar con una preocupación grande, y es que precisamente toda esta innovación en lenguaje, en tema, en métodos de investigación, está en este momento enfrentándose a una censura que viene desde las formas de financiación, desde las tensiones geopolíticas, desde los nuevos gobiernos autoritarios que están ascendiendo al poder y que tienen una agenda directa para fiscalizar el lenguaje incluyente, por ejemplo, y fiscalizar este tipo de temas.
Y digamos que viene, si bien hemos hecho estos avances tan importantes, son avances que se pueden echar para atrás y que hay fuerzas y movimientos bien financiados que quieren activamente echarlos para atrás. Y en esa medida, la labor de los medios independientes como presentes, como sentido, como volcánicas, que estamos tratando de hacer este trabajo, es muy importante porque estamos en la primera línea como de las conquistas narrativas que se han hecho, que han sido fundamentales para poder avanzar en estos derechos. Entonces, pues eso sería. Gracias. Muchas gracias. Voy a buscar todas esas investigaciones que mencionas, por cierto. Y finalmente, pasamos contigo, Maru. Bueno, muchas gracias por este convite a conversar sobre este tema en estos momentos tan acuciantes y para mí también es un placer estar acá con dos colegas, con María Mercedes y Catalina, que lideran dos medios que son de alguna manera testimonio de lo que ha pasado con el periodismo de feminismos y diversidades en los últimos años en América Latina, porque que nuestros tres medios existan es algo que de alguna manera es parte de esta avanzada y también el crecimiento. Bueno, yo sigo a los dos medios y ver cómo los medios crecen, cómo están también probando nuevas narrativas, es parte de esto que de ninguna manera podemos llamar que sea un fenómeno, sino que creo que es fruto de la organización y del avance de los movimientos de mujeres y diversidades en toda América Latina y en el mundo, por supuesto, y que en Argentina, lamentablemente, se da con unas combinaciones muy complicadas. Y bueno, y por eso también a partir de lo que pasó en las elecciones del domingo en Colombia, me interesaba mucho hablar también con ellas y agradecía esta oportunidad, ¿no? En Argentina tenemos un panorama muy complicado porque sí es cierto que Presentes existe, Presentes tiene sede en Argentina y también en México, pero cuando nacimos en noviembre vamos a cumplir 10 años y empezamos solamente en Argentina, en Perú, en Paraguay y en Chile. Y hemos sido testigos privilegiados de también de estos cambios que se han dado. Vimos cómo las temáticas de la diversidad empezaron a ocupar cada vez más espacio en los medios hasta convertirse en un tema que podía transversalizar por momentos la agenda, pero obviamente en una medida muy pequeña al lugar que ocupan otras temáticas en los grandes medios sobre todo, ¿no? Donde, como citaban acá las colegas, y como decía María Mercedes al principio, están como encapsulados muchas veces en determinadas secciones o en determinados eventos o temáticas, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, con el mes del orgullo. Eso por un lado, pero en Argentina todo este avance que vimos y que fue muy fuerte también en relación a leyes que tenemos en Argentina, Argentina fue el primer país de América Latina que tuvo ley de matrimonio igualitario y el primero en tener una ley de identidad de género que es de avanzada, porque había otras, por ejemplo en España, pero no era lo que es la ley de Argentina. Y lamentablemente en los últimos años vemos mucha retracción, mucha preocupación y se juntan como dos vectores. Por un lado, lo que pasa con el periodismo en Argentina, que estamos en un momento de mucha restricción a la libertad de expresión, de criminalización de la protesta, estamos en una crisis económica que tenemos, estamos todos los periodistas o la mayoría de nosotros precarizados, con muchos trabajos para subsistir, y esto convive con otra realidad que es cómo nos afecta todo esto a mujeres y diversidades y a la vez con ataques permanentes del presidente Javier Milei al periodismo. Dice una frase, un caballito que tiene es, no odiamos suficiente a los periodistas. Y por otro lado, los ataques incesantes a las diversidades y a las mujeres. Pero no solamente, también a las personas migrantes, a las personas indígenas, a cualquier otra edad que no podamos etiquetar como una masculinidad hegemónica, conservadora y, digamos, y que esté dispuesta a tolerar un orden patriarcal de las cosas. Entonces, si vos juntás estos vectores de qué es lo que pasa con las diversidades, donde un montón de políticas de Estado que protegían derechos se dejaron de existir, porque acá está cuestionado el rol del Estado como garante de derechos, y entonces eso lo que te da como resultado es un momento crítico para todas las personas que hacemos periodismo y un momento crítico para todo lo que es mujeres y diversidades en un contexto donde han aumentado las violencias a los colectivos de la diversidad
y donde está permitido prácticamente decir cualquier cosa que si yo lo pienso en Argentina, no sé, 5 o 6 años atrás no ocurría. Y por otro lado, hace unos años, habían empezado a asomar no solo las temáticas LGBT, sino las voces LGBT en algunos medios. Por ejemplo, no sé, teníamos una comunicadora trans en un espacio central en el noticiero de la televisión pública. Pero hoy los medios públicos han sido desfinanciados. TELAM, que era la agencia que cubría diversidades y feminismos, no está operativa, nuestra Agencia Nacional de Noticias. Entonces todo esto da como resultado un panorama donde hay medios chiquitos o autogestionados, que hacemos un esfuerzo por seguir cubriéndolo, pero no tenemos desde los grandes medios ni mujeres ni diversidades en los grandes espacios periodísticos, estoy hablando, ¿no? Porque en streaming sí tenés acá, hay muchos canales de streaming y tenés mujeres, pero no están necesariamente hablando de estas temáticas. Y las personas de la diversidad sexual en los medios de comunicación es más una rareza. No hay comunicadoras trans protagonizando espacios grandes, por decirlo de alguna manera, y en los pequeños también son pocas las que estudian, las estudiantes de comunicación. Yo soy profe también y es raro que tenga estudiantes de trans, ¿no? Aunque hay algunas. Y bueno, ese es el panorama que vivimos acá, un ataque tanto al periodismo como a la diversidad que se traduce en poca diversidad en los medios. Muchas gracias y sobre todo por darnos también ese contexto más amplio de lo que está pasando en Argentina, muy preocupante. Precisamente creo que en esta ronda han resultado varios avances, una evolución en el periodismo o también en la ficción, ¿no? Desde varias fuentes de contenidos, pero también han salido ya varios retos. Y de ahí la segunda pregunta para ustedes, que es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que han desarrollado sus medios para contrarrestar la desinformación y los discursos de odio dirigidos a las comunidades LGBTQ? Entonces regresamos contigo, María Mercedes. Gracias, Stephanie. Pues yo creo que una de las estrategias ha sido entender que la desinformación que va de la mano, ¿no?, con los discursos de odio contra las personas LGBTIQ no suele aparecer como una mentira aislada, sino como parte de narrativas más amplias y repetidas, ¿no? Que la diversidad amenaza a la familia, que la educación sexual integral la doctrina, que las personas LGBTIQ ponen en riesgo a la niñez o que los derechos LGBTIQ son privilegios y no derechos humanos, ¿no? Por eso siempre hemos tenido claro que no basta con desmentir una publicación falsa, ¿no? Ahí, al menos para sentido, es importante entender y explicar el patrón. Hay que mostrar de dónde viene, qué intereses mueven, a quiénes beneficia y qué efectos tiene en la vida de las personas. Yo creo que esto está también muy en sincronía con lo que hablaba Catalina de la investigación de volcánicas, ¿no? Como que hay que mostrar eso, como todo el contexto, ¿no? Una estrategia clave también ha sido no responder como al escándalo del día, sino explicar los antecedentes jurídicos, políticos y culturales detrás de cada debate. Cuando se habla de identidad de género, de orientación sexual, de LGBTIQ, de educación sexual de calidad o derechos LGBTIQ, no partimos de cero, ¿no? Hay leyes, hay sentencias, hay evidencia, hay estándares internacionales, hay vidas concretas afectadas por esas discusiones y eso hay que mostrarlo. Creo que también ha sido clave diversificar las fuentes, ¿no? Durante mucho tiempo los medios hablaron sobre diversidad sexual y de género sin hablar con mayor cantidad de personas LGBTIQ, ¿no? Creo que para contrarrestar la desinformación necesitamos voces expertas, organizaciones sociales, personas directamente afectadas, voces académicas, juristas, ¿no?, y activistas que aportan evidencia y experiencia. Creo que eso también es clave, la diversificación de las fuentes. Otra es no amplificar el odio sin contexto. A veces uno, pues por la intención de denunciar un discurso discriminatorio, pues los medios terminamos reproduciéndolo, titulándole y dándole más alcance. Creo que no se trata de ocultar lo que ocurre, sino de cubrirlo con mayor responsabilidad, ¿no? Nombrar la estrategia como es, explicar por qué es falsa o discriminatoria
y evitar convertir a quienes promueven esos discursos en protagonistas permanentes de la conversación, ¿no? Que en últimas es lo que terminamos haciendo. Coincido también mucho con Catalina que hemos aprendido que el lenguaje importa, que no es un asunto menor, no es un tema de forma, ¿no? Utilizar los nombres, los pronombres, la identidad de las personas, evitar términos patologizantes, no presentar derechos reconocidos como opiniones y no poner en el mismo plano la evidencia y el prejuicio como un falso equilibrio editorial. Son decisiones periodísticas o editoriales que son importantes. Pero creo que también importa mucho la forma, ¿no? Yo creo que el periodismo no puede renunciar al rigor, tampoco puede, pero tampoco puede ignorar que las audiencias consumen la información de maneras muy distintas a lo que pasaba hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Cada vez más personas, especialmente las más jóvenes, acceden a las noticias a través de formatos audiovisuales cortos, a través de los creadores de contenido, más que por canales tradicionales de información. Entonces, en ese contexto, un paso a seguir es adaptar el periodismo a estos nuevos formatos, que significa encontrar otras formas de contar las historias, de explicar fenómenos complejos y de combatir la desinformación. Yo creo que el rigor es algo irrenunciable, pero creo que así cambian un poco los lenguajes y las plataformas, ¿no? Finalmente, pues una información precisa, pues que no logra conectar con las audiencias, pierde relevancia en la conversación, ¿no? Creo que las redes sociales han sido pues uno de los principales espacios de circulación de desinformación, pero también son escenarios claves de educación. Entonces, creo que por eso un reto actual del periodismo es ese, lograr que la información basada en evidencia rigurosa pueda competir en alcance e impacto con quienes apelan al miedo, que es mucho más fácil, más efectivo, como a las mentiras deliberadas, ¿no? Y a los prejuicios o a las teorías conspirativas. Creo que es un reto importante y cerraría diciendo que una estrategia también contra la desinformación es explicar cómo trabajamos, ¿no? De diferentes formas. ¿Por qué consultamos ciertas fuentes? ¿Por qué verificamos los datos? ¿Por qué no publicamos rumores? ¿Por qué corregimos cuando nos equivocamos? ¿Por qué hacemos preguntas incómodas al poder? Es parte de nuestro oficio. Entonces creo que además de la adaptabilidad y el rigor, también incluye pues la humanidad, ¿no? Los datos siguen siendo necesarios, pero frente a los discursos que deshumanizan, como lo decía al principio, también necesitamos narrativas que devuelvan la complejidad y la dignidad a las personas LGBTIQ. Creo que por ahí lo dejaría. Muchas gracias, María Mercedes. Catalina. Bueno, una cosa que nosotras hemos pensado mucho es que los medios hegemónicos todavía hablan de que el periodismo le da voz a alguien. Y pues una cosa que caracteriza a los medios independientes es que no estamos de acuerdo con eso. Nosotras pensamos que todo el mundo tiene su voz y que puede usarla y se trata más bien de construir espacios seguros donde esas voces se puedan usar. Pensando en eso, nosotras, muchas de nuestras columnistas, además nuestras columnistas estrella, pues son voces muy importantes al interior de la comunidad LGBTQ más en Latinoamérica, como Micaela Drulat, como Flor Bárcena. Y lo que nosotros, a diferencia de los medios hegemónicos, nuestra sección de opinión no nos es indiferente o no somos neutrales frente a nuestra sección de opinión, porque por ejemplo ha pasado en Colombia que hay personas trans que tienen una columna en un medio donde hay personas transfobas abiertamente con una columna también y que en nombre del equilibrio estas dos cosas coexisten violentamente en el mismo espacio. Nosotras, por ejemplo, pensamos que esto no puede ser así, que a pesar de que las opiniones de nuestras columnistas son las opiniones de ellas, por supuesto, sí representan al medio porque nosotros no le vamos a dar espacio y no le vamos a dar ampliación a unas ideas que nos parezca que son antiderechos o que son contrarias a los principios éticos del medio. Eso yo cuando lo digo así me parece una cosa obvia, pero resulta que en el periodismo eso no es obvio. El sentido común del periodismo diría que hay que tener ambas cosas y que se puede y que eso simplemente es un encuentro de diferencias y de opiniones. Nosotras hemos hecho una apuesta hacia allá y también hacia que si va a salir una columna que va a ser controversial, como pensando mucho en el cuidado de las columnistas que nosotras publicamos. Y ese cuidado como es, primero con una edición real
porque también eso es algo que cada vez se hace menos y pues porque claro, cada vez hay menos presupuesto, hay que sacar cosas más rápido, entonces ese rol de los editores termina siendo encargar, recibir, publicar, encargar, recibir, publicar, sin una edición real a profundidad, pensando en esta audiencia, cómo va a recibir esta columna y qué puntos flacos le puede ver. Si esta columna se hace viral de forma negativa, ¿va a ser por las razones correctas o por las razones incorrectas? Las razones correctas, los antiderechos la odiaron. KPI, check, excelente. Las razones incorrectas, esta columna viene con algún problema o imprecisión, eso a todas las personas activistas nos puede pasar, que va a hacer ruido en la comunidad. Entonces nosotros estamos buscando ese tipo de cosas para trabajarlas antes. Y si llega a ser una columna que genera muchísima resistencia o como mucho hostigamiento o troleo, hacemos como una gestión activa de esos comentarios y otras acciones como para respaldar a las columnistas que estamos publicando, que yo saqué un editorial, que mejor dicho, asumir nosotros también ese golpe de hostigamiento en redes que viene después de la publicación o por lo menos para amortiguar un poquito lo que viene a partir de ahí, pensando en que sea sostenible mantener estas voces al aire, pues, que la principal razón por la que mucha gente deja de hablar y de escribir es pues por los espacios tan hostiles que tenemos en este momento en redes. Entonces, ese trabajo de amortiguarlo para nosotros ha sido muy importante en la idea de estar construyendo espacios seguros para que estas voces puedan hablar libremente y pues tratar de defender la posibilidad de que puedan decir las cosas que quieren decir al Chile como tienen que decirlas, porque también eso me parece que es una apuesta política, la claridad. Puede pasar en un futuro si aumentan estos contextos de censura, que tengamos que decir las cosas de una manera un poco más velada, pero mientras eso sucede, yo creo que hablar de forma clara y directa y nombrar las cosas de forma precisa, así sea con palabras fuertes, es muy importante porque eso es algo que pienso que también está en disputa. Muchas gracias. Y Maru. Bueno, desde Presentes, hace unos años, antes de que asumiera Javier Milei, empezamos a ver cómo circulaban determinados discursos desinformantes en América Latina y entendimos que había ciertos tópicos que se repetían, sobre todo en momentos de campañas electorales, por ejemplo, el ataque a las personas trans o el ataque a las infancias y adolescencias trans. Entonces, lo que decidimos hacer para luchar contra eso fue una unidad de verificación de datos de género exclusivamente. La factoría es una sección de Presentes que nació hace un par de años para luchar contra la desinformación de género. Entonces, hacemos verificación de ese tipo de discurso, no solamente saliendo a decir que es falso, sino también trabajamos con explicadores para contar algunas nociones que pueden ser un poquito más complejas de una forma adaptada a nuestra audiencia y comunidad, en lenguajes nuevos o en formatos innovadores. Entonces, eso por un lado. Por el otro, algunas cuestiones muy puntuales que aprendimos de tener un gobierno de ultraderecha tienen que ver con no respondemos a todos los ataques, sí salimos a decir esto es falso, pero por un lado, creemos que los derechos humanos no son materia de debate y por otro, no somos un medio grande que pueda estar respondiendo todos los días porque al principio era novedoso y sí salíamos a responder todo, pero después empezamos a priorizar y tenemos una cantidad acotada de recursos, entonces necesitamos priorizar qué es lo que vamos a contestar porque también se nos va mucho esfuerzo y esto es muy reiterativo y pasa todo el tiempo. Entonces, establecer una prioridad de respuesta de acuerdo a qué sea lo que está en juego o al tamaño que tenga el disparate del momento. Por otro lado, otra estrategia es documentar esto de la desinformación, cómo nos afecta, hablarlo con nuestra comunidad y explicar el contexto en el que opera. Esto de la reiteración, de los patrones, de los momentos adecuados en que esto se viraliza y de los tópicos que se atacan, ¿no? Como una estrategia articulada a lo largo del continente y también del mundo, y con una agenda muy clara de qué es lo que se ataca. Y después, otra estrategia
tiene que ver dos estrategias más. Una con no polarizar y con no abonar nada que tenga que ver con la construcción de una persona enemiga o de un colectivo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, tratar de trabajar más sobre lo que nos une que en lo que nos separa y no polarizando la comunicación más de lo que está, porque creemos que en esa perdemos todos realmente. Entonces, tratar de hacer una comunicación, digamos, que haga hincapié en cómo podemos trabajar juntos. Y por otro lado, directamente esto no tiene que ver directamente con desinformación, pero en un punto sí, porque lo que decidimos como agencia fue también reforzar las narrativas positivas sobre la diversidad, porque si no la desinformación lo que hace es que la diversidad aparezca como objeto de una mentira y siempre en situaciones de conflicto o esto que no aceptamos que los derechos humanos sean materia de debate, pero bueno, ahí es donde a veces determinados sectores quieren poner a la diversidad. Entonces, la diversidad tiene un gran poder como agente de cambio, ha logrado muchas cosas enhebrando su lucha a otras luchas. Acá en Argentina, incluso a las luchas, por ejemplo, de madres y de abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, entonces nos parece que es muy importante también mostrar que los feminismos y las diversidades tenemos capacidad de resistir, de organizarnos, de tejer estrategias de cuidados comunitarios, de tejer lazos y redes entre nosotros y que todo es parte de la misma lucha. Entonces, eso también es una estrategia que empezamos a pensar a partir de este panorama de los últimos años. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta más para ustedes, pero primero un recordatorio para quienes nos escuchan que pueden ir escribiendo sus preguntas para las panelistas en el campo de QIA, de preguntas y respuestas acá en el Zoom. Pero bueno, la última pregunta que tengo y que ya empezaron a tocar el tema, sobre todo Catalina, es ¿qué papel juegan específicamente los medios alternativos y comunitarios en la construcción de narrativas más inclusivas? Entonces, Eh, María Mercedes, vamos contigo. Gracias. Pues yo creo que tienen un papel fundamental, pero no porque sean automáticamente más incluyentes o más éticos que los tradicionales, porque finalmente hay medios alternativos de todas las orillas, sino porque creo que en esencia los que tienen un enfoque de derechos humanos amplían el espectro de quién cuenta la realidad y desde dónde la cuenta. Algo que está muy en contraste con los medios tradicionales, donde tiempo atrás quienes contaban la realidad pues era un monopolio, ¿no? Digamos, durante décadas gran parte de la cobertura periodística, mediática pues en América Latina estuvo concentrada en pocos actores ubicados principalmente en grandes ciudades con perspectivas relativamente homogéneas sobre política, sobre cultura, sobre sociedad. Yo creo que los medios alternativos y comunitarios con un enfoque de derechos ayudaron a romper esa perspectiva, ¿no? Esa concentración, permitieron que comunidades indígenas, afro, campesinas, feministas, LGBTIQ y otros grupos, digamos, históricamente marginados, dejaran de ser únicamente objetos de cobertura y con una cierta mirada para convertirse también en productores de información y narradores de sus propias vidas y de sus propias experiencias. Yo creo que ese cambio es fundamental porque yo creo que la inclusión no depende solamente de quién aparece en una noticia o en un reportaje, sino también de quién decide qué es noticia, qué preguntas se hacen, qué fuentes se consultan y qué historias, particularmente esto, qué historias merecen ser contadas. Entonces, yo creo que en el ecosistema informativo cada vez más fragmentado, donde las audiencias desconfían mucho de las instituciones tradicionales, los medios alternativos y comunitarios con este enfoque de derechos suelen tener algo que los grandes medios han perdido un poco, que es la cercanía y la confianza. Con frecuencia conocen mejor los territorios, las comunidades que cubren, las problemáticas que cubren, y eso produce narrativas más contextualizadas y más humanas, ¿no? Ahora, ser alternativo pues no garantiza necesariamente una calidad. Un medio alternativo puede producir muy buen periodismo o también desinformación, ¿no? Del mismo modo que puede hacerlo un medio grande, un medio tradicional. Yo creo que también son importantes las prácticas periodísticas, que hoy también entiendo están muy ligadas al modelo de sostenibilidad. Ese modelo ha cambiado y ha cambiado también mucho las prácticas.
Por eso creo que el gran valor de los medios alternativos y comunitarios aparece cuando combinan representación con rigor, cuando no solamente pues amplían esas voces presentes en la conversación pública, sino también aplican los principios fundamentales del periodismo. Ahora, creo que también con el auge de los discursos de odio, estos medios tienen una ventaja o que suelen estar más cerca de las personas afectadas por las narrativas discriminatorias, ¿no? Mientras algunos debates públicos convierten a ciertos grupos en abstracciones, ¿no? Como, o en grupos homogéneos, la comunidad LGBT, que no, pues, no tiene un rostro, no tiene un nombre. Creo que los medios alternativos y comunitarios pueden devolverle el rostro, las historias y la humanidad a estas poblaciones, ¿no? Y esto es importante para las personas, particularmente LGBTIQ, ¿no? Que estamos hablando hoy, porque las formas más efectivas de combatir la desinformación, una de las formas es mostrar la realidad concreta de las vidas que esa información, que esa desinformación intenta distorsionar. Creo que una contribución muy importante de estos medios es ampliar los límites de quienes son reconocidos como sujetos de la conversación pública, porque eso además en últimas fortalece la democracia. Y añadiría por último algo más, y es que yo creo que ya la discusión dejó de ser si los medios alternativos son mejores que los tradicionales o viceversa. Creo que ambas propuestas van a seguir coexistiendo. Yo creo que el verdadero desafío es construir ecosistemas informativos donde convivan múltiples voces, perspectivas y experiencias con unos mínimos compartidos en cuanto a ética, en cuanto a calidad, en cuanto a verificación, transparencia y responsabilidad pública. Ahí dejaría. Muchas gracias. Catalina. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en que necesitamos construir un ecosistema en donde tengamos unos mínimos de rigor y de ética común. Eso es muy necesario para combatir la desinformación. Eso no lo puede hacer un medio solo. Sí pienso que los medios alternativos somos en donde ocurre toda la innovación periodística y de lenguaje. La mayoría de las veces, las nuevas formas, por ejemplo, empezar a hablar en redes y contar las noticias de una forma más casual. Eso lo empezamos a hacer los medios alternativos y luego lo empezaron a hacer los medios hegemónicos. Entonces, nosotros, dentro de todo, en donde estamos es en la vanguardia de la innovación. Y cuando algo le funciona a un medio alternativo de nicho independiente, rápidamente eso termina siendo retomado por el mainstream. Entonces, aunque creo que aunque somos unos medios pequeños, tenemos una influencia muy grande en las prácticas del periodismo y eso es muy importante, porque no va a venir inclusión así de la nada de los medios grandes. Yo recuerdo mucho, hace muchísimos años, pueden ser antes del 2010. Recuerdo mucho un editorial del Espectador, precisamente con motivo de la Marcha del Orgullo en junio, en donde hablaban de las personas LGBTQ más como ellos. Y me acuerdo que que yo hice la pregunta porque me pareció muy interesante, porque el editorial no es la voz de un columnista, sino la voz del periódico. Y era muy interesante que en su editorial el periódico asumiera una voz heterosexual, aunque evidentemente en un periódico tan grande como El Espectador había personas LGBTIQ+. Quizás no personas trans, pero definitivamente había lesbianas y hombres homosexuales en el periódico que... ¿Cómo convivía esto con la identidad del periódico? Estaban en el closet, era un tema en la redacción, no era un tema en la redacción, se hablaba, se aceptaba. En todo caso, esa discusión no la habían tenido porque el medio asumía su voz neutra como heterosexual. Y eso es lo que pasa a gran escala con estos medios grandes, que tanto la voz que asumen como la audiencia que imaginan es un hombre blanco de 30 a 50 años, educado, con propiedades, heterosexual. Y quienes estamos por primera vez imaginando unas audiencias que no son así, somos los medios independientes con perspectiva de género, pues porque esa perspectiva de género nos fuerza a imaginar una audiencia diversa. Y con ese ejercicio de imaginación se está haciendo la innovación para que esos medios grandes terminen haciendo ejercicios de inclusión en sus prácticas. Gracias. Y cerramos contigo, Mar.
Bueno, creo que los medios independientes, alternativos, jugamos un papel crucial para fortalecer lo que sería el pleno ejercicio del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es un derecho humano que a veces se pierde de vista y que tiene que ver no solamente con recibir y tener derecho y acceso a información de calidad que refleje tus intereses, sino también a producir esa información. Entonces ahí hoy la diversidad está muy relegada en esos términos, de que no está esta información que le interesa y bueno, en los medios independientes tenemos la obligación de hacer que este derecho se fortalezca o hacerlo más accesible. Por otro lado, creo que desafiamos las lógicas de producción y reproducción de la comunicación, desafiamos las lógicas del algoritmo, porque como estamos cerca, trabajamos cerca de los activismos, con papeles distintos desde el periodismo y el activismo, pero creo que desde un medio independiente que tiene un enfoque de derechos humanos, vos vas a cubrir un tema, te dé visitas o no te dé visitas, lo vas a ir a cubrir porque es una demanda y hay que atenderla o porque es un avasallamiento de los derechos humanos. Y eso quizá en otro tipo de medio va a tener otro tipo de lógica. Y me parece que por eso podemos priorizar demandas, urgencias, voces que están en la conversación, pero que los medios no están mostrando o que están mostrando de manera estigmatizada. Y creo también que tenemos el desafío de hacer otro tipo de periodismo, de relacionarnos de otra manera con las fuentes. Por ejemplo, creo que tenemos un tipo de vínculo que es muy desafiante también, pero que tiene que ver con un intercambio de mayor reciprocidad, en donde, por ejemplo, nosotros hemos caminado con mujeres indígenas, porque además de diversidad sexual, también cubrimos temas de diversidad cultural en los últimos años. Y entonces, a partir de una demanda, decir, bueno, nosotras también queremos de mujeres indígenas, tanto de Paraguay como de pueblos indígenas de Argentina, decir, queremos que hagamos un intercambio de herramientas de comunicación y bueno, y así nació también de ese intercambio digamos, las mujeres Cuom de Paraguay que pudieron armar Cataquí, que la pueden buscar en Instagram, o Telúricas, que es de mujeres y diversidades indígenas de acá de Argentina. Y vos vas aprendiendo también a descolonizarte la cabeza al tener otra relación con las fuentes, ¿no? Y eso es algo a lo que yo siempre voy a estar muy, muy agradecida de las personas con las que estás en diálogo, conversando y de tener otro tipo de vínculo. Y por otro lado, creo que tenemos un papel para la construcción de una ciudadanía formada, informada, plural y democrática, donde entremos todos. Gracias. Tenemos una pregunta del público y me encanta y espero que ustedes tengan muchas ideas y respuestas. La pregunta es, nosotros como leidores, ¿cómo podemos apoyar a los medios alternativos, los medios como los que ustedes representan? Entonces, para quien quiera ahí contestar. O vamos en orden. Bueno, no, yo diría de esa pregunta que yo creo que uno de los cambios también más importantes entre los medios, digamos, alternativos, comunitarios y los medios tradicionales es que las audiencias se volvieron también parte de quienes crean los contenidos, ¿no? Muchas veces hacen correcciones que son importantes, hacen caer en cuenta de faltó tal cosa, faltó, son parte como de esa creación de los contenidos, son muchas veces quienes generan también contenidos para nuestras plataformas. Entonces yo creo que ahí como es mucho menos horizontal, digamos, la relación de los medios alternativos, comunitarios, y es menos, sí, es menos, es más horizontal, quiero decir, ¿no? Como que hay más de un lado hacia otro, entonces yo creo que si se puede seguir con esa contribución de que la misma audiencia se convierta en parte, en fuente de los contenidos, pues ya hacen un montón de trabajo también de que lo que es la creación de contenidos de los medios alternativos. Yo a eso quisiera sumar que esas audiencias también se vuelven exigentes con el medio, entonces la audiencia te da un norte ético también de lo que vas a publicar. Entonces, cuando muchas veces uno se va a encontrar en una tensión
con un contenido en donde hay una tensión entre la financiación y lo que la audiencia está esperando que tú digas o la postura que la audiencia espera que tú tomes por ser un medio que defiende derechos humanos. Y esa es una ponderación que suele ganar la audiencia que nos está llamando a un compromiso que hemos tenido con ella de transparencia y de una postura que es muy clara. Entonces, las audiencias están haciendo esas exigencias éticas y yo creo que uno de un gran error que han tenido los medios hegemónicos es que esa aproximación a las audiencias parte de una mentira, que es que les dicen yo voy a ser neutral y equilibrado. No son, la audiencia lo sabe. Entonces, como la primera interacción es esto, que es una mentira, pues ya la audiencia no le cree nada. Mientras que una audiencia puede aceptar a un Fox que le dice de entrada, mira, yo tengo esta agenda y te voy a mentir, pero eso como no viene con esta simulación de neutralidad, la audiencia lo percibe como auténtico y lo acepta mucho más. Entonces yo pienso que eso es una cosa que ha cambiado mucho porque hace un tiempo nos decían que si tomabas postura, entonces eso no era periodismo sino activismo y que un medio no podía hacer eso jamás, mejor dicho, ¿cómo se te ocurre? Y por ejemplo, lo que nosotros terminamos viendo en las elecciones en Colombia es que los medios tuvieron que tomar partido hacia un candidato y hacia otro, y esto se hizo mucho más que antes, porque las audiencias lo estaban exigiendo, las audiencias ya lo estaban viendo y lo estaban ahí leyendo entre líneas, entonces eso tuvo que cambiar. Y otra cosa que yo pienso que va a cambiar es que durante mucho tiempo al interior del periodismo tuvimos esta división absurda entre los medios que hacen periodismo, periodismo, y los medios activistas que hacen periodismo ideológico sesgado. Esta era una división amañada porque presuponía que se podía hacer periodismo neutral, aunque obviamente no. Y también mañosa porque esto era una cosa que se decía de los medios feministas y LGBTIQ+. Porque, por ejemplo, a los periodistas anticorrupción nadie les dice activistas, aunque estén haciendo activismo anticorrupción. Y esta es una división que se usó para estigmatizar el trabajo de los medios, que estábamos tomando una postura abierta. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es que eso se está utilizando para estigmatizar incluso a medios que son medios hegemónicos. Por ejemplo, a cambio le acaban de decir en Colombia que es un medio activista. Entonces, esa división que siempre fue absurda, que nunca debió ser, que se estuvo usando internamente para estigmatizar el trabajo de los medios independientes y comunitarios, diciéndoles activistas, es algo que va a empezar a devolvérsele a los medios hegemónicos también, porque como es una definición tan acuosa y que está basada en la estigmatización, pues se puede utilizar para estigmatizar a cualquiera. Entonces también creo que un cambio que viene es que ya nos quitamos la máscara de Scooby-Doo, todos los medios son activistas, todos los medios tienen una agenda, las audiencias están en busca de esa agenda y si permitimos que estigmaticen a un medio por ser abierto con su agenda para sus contenidos, con su agenda editorial, pues entonces estamos abriendo la puerta para que nos estigmaticen a todos. Bueno, lo que tengo para decir sobre esta pregunta, bueno, coincido con lo que mencionaron las chicas y agrego que es la construcción de comunidad. Y te agradezco la pregunta porque me la había olvidado que también era algo que quería decir de que hacemos distintos los medios independientes con marco de derechos humanos. Creamos comunidad y nos vinculamos con nuestras audiencias, así como nos vinculamos con la fuente de una manera diferente, nos vinculamos con nuestra audiencia creando comunidad y no solamente a través de, digamos, de te doy noticias y vos me das tu visita o me das tu like, sino de una conversación abierta, viva, dinámica, donde hay lugar para exigencias a veces muy altas, enojos, es como una conversación que está viva, ¿no? Y que si subís algo que no le gustó a la comunidad, te matan, bueno, no te matan, pero te ponen unas críticas que se reenojan, no te sigo más, no vamos. Y bueno, porque quiere decir que ahí hay algo que te está tocando, una fibra, y eso está bueno cuando pasa para bien, ¿no? También, y cuando hay un contenido que tu comunidad apoya, y eso es lo que se puede apoyar, hacer, digamos, como comunidad, apoyar los contenidos,
comentar, mantener esa conversación abierta, no solo en el espacio virtual donde nos encontrábamos, en las redes, en los sitios, sino también planteando, bueno, desde Presentes buscamos también generar actividades presenciales. No sé, puede ser ahora vamos a proyectar una película en un espacio o dimos un taller también que lo hicimos presencial a propósito porque queremos como estar en esa conversación humana y que también es tan maravillosa y que a todas las partes nos gusta, que la disfrutamos y creo que bueno, que en ese sentido de comunidad ahí tenemos un entendimiento distinto. Gracias. Bueno, nos faltan pocos minutos. Vamos a hacer una ronda relámpago final. Nos han llegado dos preguntas más, las voy a leer. La primera es, ¿cómo impacta la reducción de la financiación de la cooperación internacional y la oposición a los temas de diversidad desde algunos donantes a los medios alternativos? Esa es la primera. Y la segunda es una persona que nos comparte que en el contexto de Venezuela se mantiene una narrativa en materia LGBTQ más polarizante y que existen otras barreras para los medios de comunicación por la gran censura que ha sido aplicada, limitando incluso la legalización de movimientos, etcétera. Entonces, si tienen recomendaciones para trascender ese tipo de barreras comunicacionales. Esas son las dos preguntas. Entonces, en un minuto cada quien, si quieren abordar alguna de las preguntas o bien dejarnos una reflexión final o un llamado a la acción para quienes nos escuchan hoy. María Mercedes. Pues yo hablaría un poco sobre la primera pregunta, ¿no? El reto de la sostenibilidad, porque pues claramente el modelo de sostenibilidad de los medios cambió y buena parte de estos medios alternativos comunitarios tenemos, buena parte de nuestra sostenibilidad proviene de la financiación de cooperación. Entonces, obviamente casi todos los medios estamos inventándonos diversificación de fuentes y otros ingresos y yo creo que ahí un rol muy importante también la tienen las audiencias, ¿no? Todo lo que puedan aportar, digamos, en tiempo, en difusión, en recursos, a que estos medios independientes puedan seguir subsistiendo, porque cada vez el escenario, ¿no? Vemos ahora con lo que justamente mencionaba Maru, la llegada de un gobierno de ultraderecha a Colombia con el mismo libreto de todos estos gobiernos, pues pone muy en riesgo la continuidad de nuestras propuestas, o al menos como en las mismas dimensiones en las que las tenemos actualmente, ¿no? Todavía no hay claridad de cuáles son o si van a presentarse restricciones, pero pues el libreto es muy parecido. Entonces, yo creo que sí es importante, digamos, primero de la financiación, quienes, digamos, la cooperación internacional, que siga pues apoyando, digamos, este ejercicio de periodismo independiente y y otras formas de comunicación. Lo que decía Catalina, ¿no? Como este laboratorio también de exploración que han sido estos medios independientes y también las audiencias, que no solamente es con recursos económicos, ¿no? Sino con el apoyo, digamos, en los contenidos, en la difusión, en alimentar la esperanza, ¿no? En todo, yo creo que todo suma para poder, pues, porque es difícil no sentir un poco como de preocupación frente al panorama actual político de la región, pero creo Creo que se cortó. Sí, parece que se congeló. Entonces, tal vez pasamos contigo, Catalina. Bueno, yo también estoy muy preocupada por la crisis de financiación. El periodismo lleva muchos años en una crisis de financiación, pero definitivamente había encontrado un modelo, especialmente el periodismo, que es incómodo con la filantropía y con la cooperación internacional, que es muy importante porque hay muchas limitaciones para financiar este tipo de medios. Por ejemplo, las alianzas comerciales con un medio feminista, pues hasta dónde pueden llegar, con quién las estamos haciendo, qué significan, todo eso se va a estar poniendo en cuestión. Entonces yo pienso que es una, es
una columna vertebral que sigue siendo muy importante porque en lo que encontramos una forma de diversificar y cambia el modelo de negocio, pues algo que probablemente va a pasar es que los medios que no logremos hacer ese giro lo suficientemente rápido van a desaparecer. Y eso es algo que es grave para el tejido social, es grave para el movimiento, es grave para el avance cultural, porque algo que ha empezado a pasar es que se está trasladando de medio a influencer independiente, pero el problema de estos influencers independientes, incluso cuando son periodistas, es que no cuentan con el equipo, las estructuras, las políticas y como todas estas cosas aburridas que de pronto están detrás de un medio de comunicación, pero que dan la seguridad de que la información sea rigurosa, de que haya una conversación editorial detrás de los contenidos que salen, de que haya una intención, que eso cuando nos pasamos al modelo en que ya no es un medio, sino una persona, eso cambia mucho y hay que mantenerlo, porque incluso si el alcance lo van a tener los influencers, no van a tener información de calidad si no hay unas instituciones como nosotros recabándola. Y sí estamos en una situación de extrema urgencia porque los grupos antiderechos saben lo importantes que somos y saben lo necesario que es que estemos sacando esta información, que estemos haciendo estas innovaciones, que estemos construyendo estas audiencias. Entonces, la amenaza está porque somos una parte muy importante de los movimientos, de los movimientos sociales. Y eso también lo tenemos que mirar porque también no podemos defender como este bastión solo, si necesitamos ayuda como de toda la comunidad de derechos humanos, desde la cooperación, la filantropía, las organizaciones aliadas, otros medios de comunicación, como para poder sobrevivir a esta embatida en la que estamos. Mauro, tienes la última palabra. Bueno, contesto la otra pregunta porque de alguna manera está contestada la del apoyo a la financiación, que por las dudas aclaro que Presentes también lo sufre y que es un desafío y que ya está limitada nuestra capacidad de cobertura en este momento porque tuvimos que achicar nuestra red de colaboraciones. Y respecto de la pregunta de Venezuela, me parece importante, la única recomendación que puedo dar es seguir la importancia siempre de construir memoria. Eso es algo que acá en Argentina hemos aprendido mucho de distintos colectivos de derechos humanos y cómo si hay determinadas personas que en un momento tengan la palabra o que tengan mayor capacidad de hacer circular una narrativa, bueno, siempre es importante documentar las voces, llevar registros y seguir contando para que en algún momento ese material que sigue ahí pueda en algún momento ponerse en circulación y ocupar un lugar en el espacio mediático. Mi recomendación sería esa, tratar de hacer lo posible por construir memoria. Gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, así que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a María Mercedes, a Catalina, a María Eugenia por su tiempo, su trabajo, su valentía. Esta conversación es exactamente la que necesitamos tener y estoy segura que ha sido tan enriquecedora para quienes nos acompañan como lo fue para mí. Y un recordatorio que pueden encontrar más de nuestros contenidos del mes del Orgullo 2026, es de WOLA, y del resto de nuestro trabajo en wola.org y en nuestras redes sociales, y que la grabación de este webinar estará disponible próximamente en nuestras plataformas también. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.